Richard, gracias por acompañarnos en I99 en Diálogo de la Tarde. Usted quisiera requerir su criterio con relación a esta polémica que se ha desatado respecto a las licencias, a los cupos que se están dando, o algunos que se están limitando también para las exportaciones de banano, pues en algunas de ellas las asocian con temas ilícitos, temas de la mafia organizada, del narcotráfico, y sí me gustaría, pues evidentemente, de parte del clúster bananero, tener un pronunciamiento oficial, formal, de aquella industria que deja muchos réditos al erario nacional, porque ha sido por décadas uno de los principales rubros de exportación que ha tenido el Ecuador, y evidentemente preocupa al país este tipo de cosas que se están dando. Bienvenido. Buenas tardes, un placer estar en este prestigioso programa Diálogo de la Tarde y en esta prestigiosa emisora radial. Un saludo a todos los radioescuchas. El Ecuador desde 1964 se viene convirtiendo en el principal y mayor exportador de banano en el mundo, por exportar un banano de alta calidad. Y repito, exportamos banano de alta calidad, no droga ni ninguna otra cosa. Y lo hemos hecho y hemos mantenido alta calidad en todos los mercados, por eso estamos presentes en más de 70 países en todo el mundo. Nuestro sector bananero representa el 2.8% del Producto Interno Bruto del Ecuador, generando 250.000 plazas de empleo y más de 3.300 millones de dólares en generación de divisas. De hecho, es un gran activador de los otros actores de la cadena. Por ejemplo, representa más del 60% del movimiento portuario y naviero de exportación, exportando alrededor de casi 7.000 contenedores semanales a todo el mundo. Es por eso, y hay que entender del por qué nuestro sector es uno de los más afectados, porque es el único sector que mueve esa cantidad de contenedores semanales a todo el mundo. Por eso hemos sido víctimas constantes del narcotráfico. Esto hay que entenderlo. Por eso nosotros rechazamos y estamos en una campaña de información, porque nosotros exportamos banano, no narcóticos, ni mucho menos, por lo que Richard, declaraciones desacertadas de ciertas autoridades han hecho de que se afecte la aún ya débil imagen reputacional del Ecuador, eh, porque está atentando contra un sector que lo que hace es su trabajo, producir y exportar banano. Richard, el problema, debo entender por sus declaraciones, consiste no en el hecho de las licencias de aquellas empresas que normalmente hacen su actividad de manera legal, sino cuando los cargamentos son contaminados en los puertos, y de repente es ahí donde se presenta más bien el problema, y es ahí donde se tiene que atacar el tema. Mira, la contaminación no necesariamente se da en los puertos. Desde que baja del barco vacío, llega a los patios de contenedores vacíos, o los retira, van a las fincas y regresan a los puertos, pueden ser esos contenedores contaminados. O sea, hay diferentes manejos y tenencias por parte de diferentes actores que tienen el control del contenedor. De hecho, en las estadísticas de la misma Policía Antinarcóticos, más del 55% de la contaminación se da en la estructura del contenedor, es decir, en el piso, en las paredes o en el sistema de refrigeración. Entonces, no es necesariamente en el puerto. No estamos diciendo que no se da. Se hacen los famosos ganchos ciegos, no solamente en el puerto, sino también a la salida en el canal que sale al En alta alta mar e mar. incluso en alta mar, incluso en los diferentes puertos de tránsito. O sea, estos tentáculos son bastante amplios, no es solamente en los puertos y esto hay que aclararlo. Sin embargo, creo que es importante también que la opinión pública conozca que para tranquilidad del sector exportador y de nuestros clientes en el exterior, el sector exportador bananero invierte alrededor de más de 100 millones de dólares en sistemas de trazabilidad, de monitoreo, de seguridad, de cámaras, etcétera, pero que no es suficiente, por supuesto, no es suficiente porque al final del día sigue contaminándose contenedores, sigue llegando droga a destinos y lo que se necesita es de dotar a la Policía Nacional Antinarcóticos de infraestructura, por ejemplo, con equipos no intrusivos
y otras herramientas de alta tecnología que permita disuadir estas constantes contaminaciones. Ok, estamos conversando con Richard Salazar, él es director ejecutivo de Corbanet. Daniel Solórzano tiene más preguntas para usted, Richard, gracias por contestar las mías. Luego de Daniel, Leonidas Castro. Gracias, Richard, qué gusto poder conversar. ¿Cuál es la situación del mercado mundial del banano a propósito de esta todavía existente conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Han logrado encontrar nuevos mercados? ¿Han logrado de cierta forma abrir espacios para copar o reemplazar esos mercados que por el conflicto se volvieron un poco imposibles de mantener? Gracias por la pregunta y muy oportuna. El Ecuador, a diferencia de nuestra competencia latinoamericana, me refiero con esto Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá, estos países el 90% de su producción exportable la destinan a Europa y Estados Unidos. En el Ecuador solamente esos dos mercados representan el 40%. Es decir, que la diferencia la exportamos a mercados muy diferentes uno de otros, como Rusia a la cabeza, como bien usted lo destaca, Medio Oriente, que ya se convierte en el tercer mayor destino, Estados Unidos, Cono Sur, Asia Oriental, Asia Central, Europa del Este, África, entre otros. A diferencia de los 2 últimos años, este año hemos producido más banano y hemos exportado más banano. Hemos crecido nuestras exportaciones al cierre de enero a julio de este año en un 7%. Hemos crecido en mercados importantes como la Unión Europea en el 23.54%. Rusia representa el segundo mayor mercado y hemos crecido pese al conflicto en el 6.12%. Y esto es importante determinarlo porque el problema original que se dio el año pasado era porque varias navieras, producto de las sanciones que aplicó Europa y Estados Unidos a Rusia, dejaron de ir a Rusia y solo se quedaron 2, Mediterranean Shipping Company y Baltic, que mueven prácticamente el 100% de la exportación a Rusia, que gracias a Dios, a pesar del conflicto, el banano es un producto bueno, bonito y barato para la economía rusa y nos han comprado más banano. Es un producto que se adapta a una economía de guerra y definitivamente pues nuestro producto, por sus características organoeléctricas, ha permitido resistir viajes largos y por eso estamos en diferentes mercados. Entonces, de las 220 millones de cajas que hemos exportado este año, Europa sigue siendo el principal mercado con una participación del 30%, le sigue Rusia en el segundo lugar con el 22%, Medio Oriente ya lo hemos captado y se lo hemos quitado prácticamente a Filipinas desde hace 3 años con el 15%, Estados Unidos sigue siendo el cuarto mayor destino con el 10% de participación y otros mercados como Cono Sur con el 7%, Asia Oriental con el 5%. Es decir, nosotros tenemos una participación del 70%, de 70 países, a los que destinamos banano. Prácticamente el Ecuador es el único país que está en todos los mercados mundiales y esto tiene una razón de ser, que por la ubicación geográfica y las características organoeléctricas de nuestra fruta en particular, puede resistir viajes muy largos y obviamente las condiciones de sabor y presentación son muy diferentes y muy apetecidas por los consumidores. Richard, el otro tema que tenía es cómo evitan los bananeros, los exportadores, que los contenedores que salen por miles cada mes sean contaminados con droga. ¿Qué tipo de control hacen los bananeros ya casa adentro? Porque evidentemente hay un control nacional de la policía, pero uno no se puede fiar de esos controles nacionales, sino si fueran tan estrictos no existiría la cantidad de droga que sale del país. ¿Cómo los bananeros han asumido de cierta forma prevenir de que su fruta no sea usada como puente para la droga? Mire, es complicado. Nosotros hacemos un esfuerzo privado. Como le dije, invertimos casi $200 por contenedor en sistemas de seguridad. Para de una u otra manera, porque recuerde usted que en el caso de encontrarse droga en las terminales portuarias, no porque en el puerto se haya contaminado, sino porque la policía hace la inspección en los puertos,
el que asume un proceso penal es el exportador. El dueño Cuando de la la carga. cadena de custodia del contenedor pasa por diferentes manos. Claro. Para seguridad nuestra hemos hecho esta inversión de trazabilidad, seguridad, con monitoreos, con cámara, etcétera. Pero que no es suficiente. Y digo esto porque, eh, como bien lo destacaba usted, su compañero hace un rato, se puede contaminar o en el puerto, o en alta mar, y al final del día sigue el problema. Pero lo que sí es importante es lavar la imagen del Ecuador, porque está muy afectada la imagen reputacional. Porque nos preguntan por qué no hacen ustedes, por ejemplo, por qué no se instalan en los puertos los escáneres, que se escanee el 100% de la carga, que es lo que hemos venido pidiendo nosotros. Pero esto es un esfuerzo privado y público a la vez. Y digo esto porque en otros países se escanea la carga y no tiene costo, como en Colombia, en Costa Rica. A nosotros nos lo van a cobrar. Lo vamos a aceptar no porque estamos muy felices de pagar eso, porque se supone que la seguridad te la tiene que dar el Estado, para eso Claro. paga los impuestos. Así es. Pero lo vamos a hacer para tranquilidad nuestra y también de nuestros clientes en el exterior, porque hay que mandar mensajes positivos, no solamente decir vamos a instalar, no, ya tienen que instalarse, y además sistemas de inteligencia pues que permitan de una otra manera parar este flujo constante de droga y de contaminación en los diferentes sectores, no solamente en banano, sino en otros productos como madera y otros más. Bien, gracias, Pero Richard. el sector invierte más de $100 millones en estos sistemas, pero insisto, no es suficiente. Y las inspecciones que hace la policía del 100% de los contenedores, en el caso nuestro de banano, el promedio que se inspecciona son el 40%, el resto no se inspecciona y se va. Del 40% que se inspecciona se encuentran narcóticos, y del 60% que no se inspecciona pues llega a destino. Esa es la realidad. Gracias, Richard. Mi compañero Leonidas Castro tiene más inquietudes. Gracias, Daniel. Richard, un poco para conocer también la situación del sector en las exportaciones. Sabemos que tenemos a nivel de la región competidores en Costa Rica, Colombia, el problema de la propia guerra entre Rusia y Ucrania, cuánto mermó al sector bananero. ¿Cómo estamos en el tema de la exportación de la fruta, los niveles de volumen que se están exportando este año? Mira, de enero a julio de este año hemos exportado 220.200.000 cajas, un 7% más que el año pasado. Hemos exportado más banano, hay que decirlo, y como decía hace un rato, hemos crecido en mercados como la Unión Europea con un 24% de crecimiento, Reino Unido con un crecimiento aproximado del 22%, en Rusia hemos crecido pese al conflicto el 6.12%, y así otros destinos como Estados Unidos en el 5%. Pero hay que entender por qué hemos crecido. Hemos crecido por tres aspectos importantes. El primero, porque hemos tenido más producción que el año pasado. El año pasado cerramos con precios altos y los productores comenzaron a mejorar los mantenimientos a sus plantaciones, sobre todo en los aspectos fitosanitarios. Se han resembrado banano el año pasado, que han entrado a producir este año, y también ciertas siembras nuevas que entraron a producir este año. Por otro lado, algo que es importante destacar es que el flete naviero prácticamente se ha normalizado y ha bajado en comparación con los 2 últimos años, y esto ha hecho que los importadores, al ver un flete más barato, hayan preferido comprar banano en el Ecuador. En el caso de Europa en particular, el Ecuador ha pasado diferentes pruebas y exámenes hechos por los supermercados, específicamente con aspectos laborales y particularmente con el tema del salario digno, que en el caso del Ecuador está en la Constitución, y tenemos una normativa laboral de avanzada que nos diferencia notablemente en comparación a los países latinoamericanos productores y exportadores de banano. Finalmente, y el tema de los fletes han bajado por una razón específica que también hay que evaluarlo en el camino, que es la desaceleración de la economía china producto de la deflación. Están produciendo menos y por ende están exportando menos, y hay una flota naviera no que está vaga, pero que ha reducido bastante su movimiento, y por ende pues menor demanda y mayor oferta, el precio baja, y es lo que está pasando. Y finalmente el dinamismo de la producción del Ecuador. Nosotros producimos y exportamos más banano en el invierno en comparación con la competencia, y es lo que ha pasado también, y hemos producido
mucho más banano en el invierno, así que esos han sido los principales factores del por qué estamos exportando más banano. Qué bueno escuchar esas noticias también, Richard, ¿no? Aquellos comentarios, como usted decía, negativos, que se los asocia un poco con el tema de lo que está pasando con esas exportaciones que están llegando contaminadas a algunos puertos, principalmente en Europa. Y en el caso de la mejoría que ha tenido el sector productor, como usted señala, también debe sentirse un poco el hecho de que los precios, el precio de la fruta, que lo regula obviamente el gobierno nacional, se ha estado respetando por parte de los exportadores, pagar el precio oficial de la fruta a los productores. Tenemos menos conflicto en ese lado, todavía hay mucho problema de no pagar el precio referencial. Mira, yo creo que hay que ser sincero en este tema. El banano es un producto de exportación que depende del mercado mundial, no de lo que usted y yo digamos acá en el Ecuador. Eso es tirado de los cabellos, eso se tornó político. Es como usted quiera ponerle un precio oficial al petróleo y diga que el precio oficial es $90 cuando usted sabe que en el mercado spot sube y baja y fluctúa en función de la oferta y la demanda. Es muy parecido en el banano. Es el único producto de exportación que fijan un precio. Usted ha visto que fijan un precio en el camarón, en el cacao, en el café, en el Son de pescado. libre comercio. Es que así tiene que ser. Y en el caso particular del banano, lastimosamente está regulado por una ley que busca dos cosas: fijar un precio y prohibir las siembras. Sin embargo, como lo mencionaba hace un rato, del 100% de los destinos de exportación, el 55% se destina a mercados que te compran en spot, es decir, de contado y sin contrato. Pero nuestra ley dice otra cosa. El Ecuador se ha adaptado al mercado. Como le dije, nos han desplazado de mercados importantes como Europa y Estados Unidos, y el Ecuador ha buscado mercados como Medio Oriente, África, Asia Central, Europa del Este y entre otros, que son mercados spot. El Ecuador adaptó su comercialización a eso, pero lo que no se ha adaptado a eso es la ley del banano. Por eso es que nosotros venimos desde hace 2 años pidiendo y exigiendo la reforma, que se sincere el spot, porque es una modalidad que está ahí y es una realidad. El problema está en que queremos mantener una ley que está expedida desde hace 27 años, ajustada a una realidad de esa época y no a lo que está pasando actualmente. Por eso las distorsiones. Y ese precio spot paga precio alto y precio bajo. Y en el promedio, el año pasado cerró superior al precio mínimo de sustentación, y este año estamos 5 centavos en el promedio de la 1 a la 36 por encima del precio mínimo de sustentación. Entonces, pero aquí es importante también destacar que hay un grupo de productores, no todos, que solo se aparecen cuando el precio está en $3, pero cuando está, y que ojo, que pese a que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y nosotros como el sector exportador quisimos firmar contratos desde noviembre del año pasado hasta enero, los productores dijeron que no porque querían vender en spot, pero cuando el spot bajó a $3, ¿por qué? Porque estaba alto el precio, pero como bajó $3-4 hace menos de 3 semanas, comenzaron a reclamar que no nos están pagando, pero no les dicen a ustedes que en las primeras semanas se pagó precios de 9, 10, 11, $12. Esta semana y la que pasó, los precios fluctuaron cerca de los $10.50 y $11. Entonces, eso es verdades a medias. Entonces, exigen el cumplimiento de la ley cuando les conviene, pero no la cumplen ni firman contratos que manda la ley al efecto. Entonces, yo creo que el sinceramiento de la normativa es fundamental, no solamente para sincerar el negocio, sino también para mejorar la competitividad, porque ajustamos nuestra realidad interna a las necesidades del mercado. Y ese mercado es importante conocerlo también usted, ¿no? Que está pagando incluso por encima del valor que es fijado por el gobierno nacional, por el Ministerio de Agricultura, y eso, como dice usted, pues también hay que decirlo, ¿no? No solamente cuando el precio cae a $3-4 que dicen que no se respete el precio de la caja de banano. Señor. Y realmente eso es lo importante. Agradecerle por estar con nosotros aquí con el Diálogo de la Tarde en Indo 29. Aquí tenga usted una buena noche, Erickson. Muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos ustedes. Gracias. Llegamos a la parte final ya, mi querido Daniel.